No sé cómo esta mujer se metió a mi cabeza. Todo fue tan rápido y no supe procesarlo. Supongo que me sentí especial cuando comenzó a hablarme. A mis 45 años creía que tal vez mi momento había pasado. Tenía una esposa y a mis 2 hijas. Había caído en la rutina y en mis obligaciones. Trabajo repartiendo frutas a localidades vecinas. Vivo en una cabecera municipal y en varias ocasiones debo desplazarme a pueblos. Esto para surtir abarroteras y tortillerías. Mi trabajo me dio para construir mi casa. No voy a negar que nos iba bien. También me hice de una camioneta. Había personas en el pueblo que me preguntaban cómo le hacía para comprar todo eso. Algunos creían que no todos mis ingresos eran honestos, a lo que yo respondía que sencillamente era fruto de mi esfuerzo. Mi trabajo me permitió conocer mucha gente. Mi esposa siempre me decía que tuviera cuidado, ya que ella sabía que era muy confiado. Yo no creía en la maldad de las personas. Al menos casi todas las que me rodeaban eran agradables y genuinamente me parecían nobles. La mayor parte era gente mayor que tenían sus negocios y vivían solos. Esta era la base de su economía. Muchos de esos clientes me regalaban agua. Otros también me invitaban a comer. Era muy común que yo aceptara. Notaba la sinceridad en sus rostros. Lo bueno de ser más cercanos a ellos es que me ayudaba a tener más ventas. De cierta manera mejoraba la confianza cliente-vendedor. Me resultaba muy efectivo. Fue así como conocí a Monse, una chica de 20 años que trabajaba en la tienda de su mamá. Comencé a trabajar con ellos después de que uno de mis compradores me recomendara. La dueña quería introducir las frutas y las verduras a su negocio, y le habían dicho que mi calidad era muy buena. Al comienzo las frecuentaba una vez por semana. Les dejaba un pequeño surtido de mercancía y volvía para verificar si se habían acabado. Afortunadamente les iba bien. La situación fue mejorando hasta el punto de llegar a visitarlas 3 veces por semana. Ya había visto a Monse algunas veces. La chica era muy risueña. Siempre te hablaba de buena manera y escuchaba con atención. Incluso cuando su mamá no estaba, se quedaba platicando conmigo y me ofrecía algo para refrescarme. No voy a negar que la muchacha era linda, pero nunca la miré o me acerqué de una manera inapropiada, siempre con el debido respeto, aunque con el tiempo la situación fue cambiando. Poco a poco comencé a sentir cierta desesperación por llegar a la tienda. Quería ver a Monse. Esto no me pasaba antes. De hecho, me llevaba igual con todos mis clientes. Pero cuando sabía que iría a su establecimiento era diferente. Sentí una ligera cosquilla en el cuerpo. Además que no sé por qué motivo me daba mucha sed. Incluso podía pedir agua en otros lugares, pero no se me calmaba. Solamente con la que me daban ahí podía sentir cómo mi garganta se hidrataba. Recuerdo que en muchas ocasiones la chica o su mamá me hacían plática. Se miraban muy interesadas en mi vida personal. Me cuestionaban cómo estaban mis hijas y mi esposa y si todo estaba bien en casa. La mamá de Monse, la señora Cintia, la dueña, me recalcaba lo afortunado que era de tener una familia y una casa. Ella había perdido a su marido varios años atrás y se había quedado sola. Su hija era la única compañía y quien la ayudaba a sacar el negocio adelante. Seré sincero, me sentía mal por ellas. Y al mismo tiempo las admiraba por todo lo que habían logrado y lo bien que les iba. Una mañana salí de la casa como todos los días. Me sentía muy cansado. Ni siquiera había podido dormir bien. No sé cómo explicarlo, mi cuerpo pesaba más de lo habitual. Estuve repartiendo fruta durante la jornada. Algunos de mis clientes me comentaban que no lucía bien. Mi andar era más lento y torpe de lo habitual. Incluso casi caigo con una caja de sandía al suelo. Estuve así durante todo el día. Y por alguna razón mi boca salivaba mucho. Se sentía muy espesa y extraña. Escupía en múltiples ocasiones. La sensación simplemente no se desvanecía.
Cuando llegué a casa de Cynthia, me costaba hablar. El babeo estaba muy presente y sentía cómo comenzaba a resbalar por la comisura de mis labios. La mujer se dio cuenta y me ofreció algo de agua. Yo acepté sin saber cómo eso podía ayudarme. No tenía mucha fuerza para bajar la fruta de mi camioneta. Cynthia se dio cuenta y me propuso sentarme para descansar un momento. Era como si todo a mi alrededor diera vueltas. Sentía cómo arrastraba las palabras y no podía seguir lo que decía. Su hija salió y me preguntó si todo estaba bien. Respondí que sí, pero por mi aspecto seguro se dio cuenta de que mentía. La chica estuvo un momento viéndome y por alguna razón su atención me ponía algo incómodo. Poco después se retiró y volvió con un vaso de cristal. Me lo ofreció y yo lo sostuve entre mis manos. Tenía un color extraño, entre amarillo y verdoso. Pregunté qué era y ella me respondió que un remedio para la fiebre. Me sonrió y me dijo que me lo tomara. Lo acerqué a mi nariz. No tenía un olor desagradable, pero sí extraño. Lo podía describir tal vez como una mezcla entre miel y algo más que no supe identificar. Cynthia me dijo que lo tomara de un solo trago, prometiendo que me haría bien y que al día siguiente amanecería mucho mejor. Di una bocanada de aire y así lo hice. A pesar de ser mucho líquido, intenté ignorar el sabor. A diferencia de su olor, el gusto era muy desagradable. La sustancia era espesa. Sentía cómo bajaba por mi garganta. Era como la textura de la yema de un huevo. Las arcadas me sorprendieron, pero aún así lo terminé. Me cayó muy pesado. Me dieron muchas ganas de vomitar, pero me las aguanté. Monse me dijo que me relajara un poco. Las dos mujeres comenzaron a hacerme preguntas. Supuse que era para distraerme un rato. Estuve con ellas como por casi una hora más, hasta que la noche comenzó a caer y me di cuenta de que tenía que regresar a casa. Cuando me subí a la camioneta me percaté de las llamadas perdidas de mi mujer. Le marqué para que estuviera más tranquila. Sonaba muy preocupada, pero le aseguré que ya iba de regreso. Tomé la carretera principal de retorno a mi comunidad. Estaba más o menos a 30 minutos de trayecto. A los costados de la ruta no había más que árboles y terrenos con distintas cosechas. Los focos de mi vehículo iluminaban el camino. De vez en cuando otros conductores me cegaban con sus luces. Me sentía extraño, muy mal. Estaba algo desanimado porque pensaba que había contraído alguna enfermedad contagiada por algún mosquito. Intenté bajar la velocidad. No podía ver bien el camino y ni siquiera era capaz de sostener el volante con fuerza. Mi cuello me dolía mucho y sentía cierta pesadez en las piernas. Mi atención estaba sobre la carretera cuando escuché un grito muy fuerte. Fue corto y rápido, pero sonaba como si hubiese otra persona en la camioneta conmigo. Esto me alertó, haciendo que volteara a ver a todos lados. En el asiento del copiloto no había nadie. Tampoco atrás, me encontraba solo. Creí que tal vez la fiebre me estaba haciendo escuchar cosas. Decidí continuar con mi camino y enfocarme en la carretera. Estaba haciendo un esfuerzo sobrehumano. Poco después una sensación de frío me rozó el cuello. Juro que sentí como si alguien me estuviera tocando. Fue un tacto helado y seco, como si la yema de unos dedos se deslizaran contra mi piel. Un escalofrío me recorrió todo el cuerpo. Una vez más miré hacia un costado. Esta vez había un hombre sentado a mi lado. No le distinguí la cara porque el bulto me tomó por sorpresa. Solo lo miré por unos segundos. Casi pierdo el control de la camioneta. Frené de golpe y me quedé parado a la mitad de la nada. Afortunadamente no había ningún otro vehículo acercándose. De nuevo miré a mi derecha y esta vez ya no había nada. Solo la ventana que dibujaba la sombra de los árboles de fondo. Mi corazón latía muy rápido. Mi cabeza me dolía un montón
Era una presión que me lastimaba. Podría jurar que había visto una persona. Estaba sentada a un costado, a menos de 1 metro de mí. Puse las manos en el volante e intenté calmarme. Mi cabeza daba 1000 vueltas. Otra camioneta pasó iluminando mi rostro. El reflejo casi me dejó ciego. No podía seguir conduciendo, así que tomé el celular y le llamé a mi esposa. Le pedí de favor que viniera por mí. Ella, preocupada, me dijo que moviera la camioneta a un costado del camino y que en un momento llegaría. Lo hice así como me lo pidió. Avancé un poco más y me estacioné cerca de un terreno con varios árboles plantados. Intenté estar con las luces encendidas, pero me lastimaban la vista. Al final terminé por apagarlas. Salí de la camioneta y respiré profundo para tomar aire fresco. Estaba recargado a un costado de la puerta. Cerré los ojos e intenté tranquilizarme. Seguramente ya no tardarían en llegar por mí. Comencé a escuchar un ruido extraño. Era como si estuvieran golpeando el cristal. Al comienzo lo ignoré porque solamente fue una vez, pero la segunda y la tercera abrí los ojos y miré por la ventana. Como era de esperarse, adentro no había nada. Me encontraba solo a mitad del camino. Empecé a sentirme extraño. Mi cuerpo se puso a la defensiva, como si estuvieran viéndome. Miré hacia el terreno frente a mí. Solo había árboles con algunos frutos colgando. Todo estaba cubierto en sombras y por alguna razón el lugar se sentía muy callado. Una vez más el sonido de alguien golpeando el cristal de la ventana se hizo presente. Esta vez fue más insistente, como si quisieran ser notados. Abrí la puerta y verifiqué. No había nada, solo los asientos vacíos. Me alejé un poco de la camioneta en dirección a la carretera. Todo me daba vueltas y me sentía mareado. Lo que estaba escuchando y viendo no era real. Seguía creyendo que era mi malestar. Sentí que la espera fue larga, pero pocos minutos después pude ver una luz acercándose lentamente. Cuando se estacionó a mi lado me di cuenta de que era mi esposa con mi hermano. Estaba muy feliz que hubieran llegado. Me preguntaron cómo estaba. Yo respondí que quería irme a casa y descansar. Mi hermano se llevó la camioneta de la fruta y yo me subí con mi esposa a la suya. Ella me decía una y otra vez que me veía muy mal. Tenía la piel de un tono verde oscuro que la preocupaba. No recuerdo qué pasó el resto del camino, porque me quedé completamente dormido. Al día siguiente no me pude ni siquiera parar. Mi cuerpo se sentía extraño. Era como una combinación de cansancio y pesadez. Además que la temperatura no me dejó descansar. Estaba teniendo visiones extrañas. Las voces de mi familia sonaban distorsionadas y más graves de lo habitual. No podía dejar de ver a un hombre parado en el cuarto. Era por momentos fugaces, como si de repente apareciera y otra solo se desvaneciera. Era una persona de tez morena. No le pude ver la cara porque estaba muy cansado, pero su silueta no me parecía conocida. Le decía a mi esposa que lo sacara de la casa. No quería que estuviera cerca de nosotros. Había algo extraño en la forma en cómo se paraba, como si tuviera una pierna más larga que la otra. No sabría cómo explicarlo a detalle. Parecía que yo era el único que lo podía ver, porque mi mujer me decía que no había nadie más. Ni siquiera entendía de qué él estaba hablando. Mi hermano se hizo cargo del trabajo por 2 días. Estuvo entregando la fruta en comunidades vecinas. Yo me sentía cansado, pero no quería estar en casa. Me sentía muy desesperado. Quería salir a mi rutina, tomar aire fresco y ver a mis clientes. Más que nada ocuparme de mi negocio. Aunque también había algo que me hacía sentir extraño. Tenía muchas ganas de volver a ver a Monse. Había algo en ella que me estaba llamando. No sabía si era su voz, su cara u otra cosa.
Sencillamente no me la podía sacar en ningún momento de la cabeza. Me justificaba diciendo que quería volver a trabajar, pero hasta cierto punto sabía que lo único que quería era verla. Era consciente que este tipo de comportamientos no estaba bien. Ella podía ser mi hija y no negaré que eso me hacía sentir incómodo. Mi esposa me pidió que me esperara unos días más. De todos modos, mi hermano se estaba haciendo cargo de las entregas y los proveedores, pero yo no quise hacerle caso y pronto volví a mis responsabilidades. Cuando regresé a la tienda de Cynthia, fue como si la calma volviera a mi cuerpo. Me sentía muy contento, como una emoción instantánea en el pecho. Ambas estaban ahí, pero yo solo tenía ojos para Monse. Se miraba muy bien. Me preguntaron que cómo me sentía y si había mejorado. Yo, algo apenado por haber estado ausente, les respondí que sí. Les hice su surtido de frutas y, como lo había hecho en los últimos días, les dejé más de lo habitual por el mismo costo. Insistí en saber qué me dieron de tomar aquella tarde. Supuse que fue lo que me hizo sentir así de mal. Monse respondió que también había estado enferma y que con ese remedio se había mejorado mucho. Y por lo que veo, a usted también le funcionó, me dijo la chica mientras me sonreía. Estuve hablando un rato con ellas, pero pronto comenzó a dolerme la cabeza. Sentía que los malestares estaban intentando volver, pero no lo mencioné. Intenté actuar como que nada pasaba. La señora Cynthia me invitó a cenar. Pensaba en decirle que no, pero su hija insistió y realmente no pude negarme. Mientras estábamos a la mesa, sentí mucha cercanía por parte de Monse. A mí esto me daba vergüenza. Teníamos a su mamá justo frente a nosotros y ella me tocaba el brazo, me presionaba con los dedos. Y su madre no decía nada. Creí que no se estaba dando cuenta, pero era imposible. Parecía que simplemente no le molestaba. Aún así, no terminaba de sentirme cómodo. Aunque el tacto me gustaba, el ambiente era extraño y tenso. Terminamos de cenar. Salí de la casa y me despedí de las dos mujeres. Lo que me tomó por sorpresa fue que esta vez la chica se despidió con un beso en la mejilla. Sentí que la cara se me puso roja y no supe qué decir. Su mamá se dio cuenta de mi reacción y pareció intentar calmarla. De nuevo, ella no parecía molesta. Tenía una sonrisa en el rostro. No dejé de pensar en eso el resto del camino a casa. Y seré sincero, no quería llegar. De cierta manera me sentía culpable. No voy a decir que fui un santo durante mi matrimonio, pero todos los problemas que tuve con mi mujer habían quedado atrás. Intentábamos tener una vida tranquila. Traté de justificarme y decir que no estaba haciendo nada malo. No era mi culpa. Solamente estuvimos platicando y su madre siempre estuvo presente. No tenía por qué pensar mal. Probablemente ellas solo querían ser amables conmigo. Intenté actuar normal y no imaginar situaciones. La cosa poco a poco iba aumentando de nivel. Al principio guardaba mi distancia, pero había algo en ese lugar y en esa muchacha que llamaba mucho mi atención. No era nada parecido a cuando era más joven y me fijaba en una mujer atractiva. Esto era diferente. En su momento me daba miedo admitirlo, pero aquella chica no salía de mi cabeza. Mi mujer también se daba cuenta. Me notaba cada vez más distante y menos atento a la casa o a nuestras hijas. Esto no era para nada normal en mí. Siempre estaba al pendiente de ellas. Era mi adoración. Comenzamos a discutir por eso. Mi esposa me levantó la voz diciendo que no quería sorpresas. Ella me conocía y seguramente ya estaba sospechando que algo no estaba bien. Yo me molesté y le dije que no hiciera especulaciones. Le aseguré que no pasaba nada. Y hasta cierto punto era verdad. No había ni estaba pasando nada. Al menos no por el momento. Algo que también noté fue que mis clientes comenzaron a quejarse.
Y no tanto por mi servicio, que siempre había sido bueno, sino porque la fruta comenzaba a estar en mal estado. Al principio fue solo un establecimiento. Una mujer de edad me decía que algunas manzanas estaban cafés por dentro. No era la primera vez que me pasaba, así que no le di mucha importancia. Pero la segunda vez fue lo mismo y en el mismo lugar. Lo que me pareció extraño fue que era solamente con ella. Ninguno de mis clientes reportaba el mismo problema, o al menos no al principio, ya que después ocurrió con otras personas. Y no solamente con las manzanas, sino con casi todas las frutas. Esto claramente me provocó pérdidas. Era la primera vez que me ocurría a una escala tan grande. Tuve que hablar con los proveedores para que me verificaran lo que me entregaban. Y así lo hacían, pero de todos modos continuaba pasando. En ciertas ocasiones las revisaba cuando me las daban y lucían sanas. Incluso cuando las entregaba en tiendas lucían bien, pero las manchas seguían apareciendo, hasta el punto que algunas personas me estaban dando un ultimátum para mejorar la calidad de lo que les vendía. Ni mi esposa ni yo entendíamos qué pasaba con la mercancía. Cuando llegaba a la casa parecía estar en buen estado. Incluso probábamos varias frutas, sabían bien y olían bien. Conforme los días pasaban, la situación empeoraba, hasta el punto que casi toda la mercancía se echó a perder. Comencé a cambiar de proveedores, pero era lo mismo, como si al entrar en contacto conmigo se pudrieran. Mi esposa comenzó a darme sus teorías. Creía que tal vez había alguna bacteria en el cuarto donde las almacenábamos, así que las movimos del lugar. Esto no ayudó en casi nada. Creo que nos están haciendo brujería, me dijo ella una tarde que estábamos en el patio de la casa. Yo me quedé en silencio por un momento. No creía mucho en esas cosas, pero no entendía qué sucedía con la fruta. No me parecía para nada normal. El único lugar donde olvidaba todo lo que nos estaba pasando era con Monse. En los últimos días el remordimiento con ella fue desapareciendo poco a poco. Cuando me veía me saludaba de beso en la mejilla. Tenía la confianza de tomarme del brazo y lo hacía muy seguido. Esto me gustaba y terminaba dejándome. Tal vez lo que les voy a decir esté mal, pero me sentía bien de que alguien como ella me pusiera atención. Y es que ya no era el mismo hombre de varios años atrás. Aún así me cuidaba y pertenecía a un equipo de fútbol con otros amigos del pueblo. Supongo que eso me ayudaba a mantener la condición, pero ya no me sentía atractivo, o al menos no le prestaba atención a cómo lucía. Monse siempre me hacía comentarios en cómo iba vestido o notaba detalles de pequeñas cosas que cambiaban en mi apariencia. Incluso comencé a dejarme la barba cuando me lo pedía, cosa que nunca antes hacía porque a mi esposa no le gustaba. A pesar que teníamos mucho trabajo y problemas con el negocio, mi salida del estrés era ir a cenar con Monse y con su mamá. No lo hacía casi todas las noches porque no quería que mi esposa me descubriera. Así que cuando cenaba en casa estaba de mal humor. No me gustaba la comida de mi mujer y tampoco me apetecía mucho escucharla. En mi cabeza siempre creía que estaría mejor en otro lugar. Me acostaba tarde para evitar cualquier intercambio con ella. Era obvio que sabía que algo no estaba bien, pero supongo que hubo un momento en el que me dejó de importar. Comencé a percibir un olor echado a perder en la casa. Cada día que pasaba se hacía más fuerte. Le preguntaba a mi mujer si no había alguna rata escondida por ahí, o tal vez olvidado sacar la basura. Ella me respondía que no podía percibirlo. Incluso insinuaba que tal vez todo estaba en mi cabeza, pero el aroma estaba presente, lo sentía por todos lados, incluso en mi ropa o en el cabello de mis hijas. Estaba asqueado, me era imposible soportarlo. Las cosas con mi familia se fueron tornando cada vez más delicadas,
Había detalles de los que yo no me daba cuenta, pero que mi hija Natalia me hacía notar. Ella era la mayor, se encontraba comenzando la universidad y no hablábamos mucho. Estaba en esa etapa de distanciamiento y seriedad. Una tarde en la sala se paró en la puerta y me miró por unos segundos. Le pregunté si pasaba algo, a lo que ella me respondió que me sentía extraño. Yo estaba confundido por sus palabras. Después se me acercó y me aseguró que había algo raro en mí. Me sentía diferente. Veo que discutes mucho con mi madre, me dijo mi hija en tono serio. Estaba intentando poner atención a lo que me decía, pero había un olor extraño en su pelo. Lo sentía casi raspando mi garganta, como un huevo echado a perder. Intenté ignorarlo y le respondí que solamente estaba un poco estresado por los problemas que atravesábamos. Le aseguré que todo mejoraría. Solo era cuestión de tiempo para que las cosas volvieran a su lugar. Me repitió una vez más que me sentía distante, tenso y extraño. Por alguna razón notaba en su cara que no me creía. No negaré que su comentario me hizo sentir algo incómodo y molesto. Supongo que ella lo notó porque se quedó callada por un momento. Después se retiró. Me quedé en el sofá pensando qué estaba sucediendo. Me sentía asqueado estando en casa. No podía ni siquiera dejar de percibir ese horrible olor. Y todo lo que mis hijas y mi esposa me decían lo tomaba mal. Los sueños con Monse se hacían cada vez más frecuentes. Ella no salía de mi cabeza. Era como si alguien estuviera repitiendo su nombre una y otra vez sin parar. Me despertaba en las madrugadas intranquilo. Quería ir a verla sin importar que mi esposa se diera cuenta. Para ese entonces ya habíamos intercambiado números de teléfono y nos escribíamos casi todo el día. En ciertas ocasiones las conversaciones subían de nivel. Era una combinación de coqueteo y tensión que me hacía sentir incluso más desesperado. Cuidaba que mi esposa no se diera cuenta y no soltaba mi celular por nada del mundo, aunque era inútil porque terminábamos discutiendo. Ella aseguraba que yo tenía a alguien más. Me reprochaba de que cómo era capaz de que a esas alturas de nuestro matrimonio lo tirara todo a la basura. No voy a entrar en detalle de cómo las cosas escalaron con Monse. Solamente diré que era cuestión de tiempo para que la situación se saliera de mis manos. Fue una tarde que su madre no estaba en casa. Simplemente la oportunidad se presentó. Ahora que lo pienso, después de nuestro primer encuentro, varias veces después su mamá se desaparecía, como si ella nos estuviese dando tiempo y espacio. En una ocasión, recuerdo que estaba saliendo de su habitación para ir al baño. Este estaba al final del pasillo. Casi a la mitad del recorrido, había una enorme ventana que daba al patio trasero de la casa. Cuando estaba pasando por ahí, me di cuenta de un bulto cerca de las plantas. Era un hombre que estaba de espaldas a la casa. Pensaba en darme media vuelta para decirle a Monse que había alguien adentro. Incluso creí que tal vez su madre había regresado y trajo invitados. En eso la sombra comenzó a caminar. Esta cojeaba de una manera peculiar, como si tuviera una pierna más larga que la otra, al igual que la figura que veía cuando estaba enfermo. Sentí que mi corazón me tronó. Una sensación incómoda comenzó a subir por mi garganta. La silueta se movía muy lentamente. Ni siquiera volteó a ver hacia donde yo estaba. Regresé al cuarto y le comenté a la chica lo que estaba pasando. Ella me miró confundida y se puso de pie. Obviamente, cuando nos asomamos de nuevo ya no había nada. Aún así, ambos salimos y verificamos que nadie hubiera entrado. Su tienda estaba cerrada, al igual que la casa. Estábamos solos en la propiedad. Monse me comentó que tal vez lo había imaginado, o seguramente había sido la sombra de alguna planta, pero yo estaba seguro que el hombre caminaba. Lo vi por varios segundos.
Me quedé inquieto hasta que llegué a casa. No podía sacarme aquella imagen de la cabeza. Cuando Monse comenzó a pedirme dinero, no lo vi como nada fuera de lo común. Era yo quien le preguntaba si necesitaba algo. Incluso le aseguraba que no tenía que tener pena conmigo. Al principio no me pedía nada, pero conforme pasaba el tiempo me decía que necesitaba ropa nueva o celular nuevo, o incluso para salir con sus amigas. Era como si tuviera una tercera hija. Tenía exactamente los mismos gastos que ellas, con la única diferencia de que Monse no estaba estudiando. Yo le decía que sí a todo. Muchas ocasiones le negaba cosas a mis hijas con tal de tenerla contenta y satisfecha. El negocio de las frutas no estaba funcionando y yo lo tenía desatendido. Ni siquiera salía en la camioneta a vender. Ahora era mi esposa quien intentaba sacarlo adelante y mi hermano quien la ayudaba. En algunas ocasiones me encontraba con clientes en la calle que me preguntaban por qué estaba tan desaparecido. Yo les sonreía sin entrar en muchos detalles. La situación con mi esposa era desastrosa. Muchas veces solo entraba a la casa para bañarme y después me salía. Mi hija, la más pequeña, que tenía 10 años, buscaba pasar tiempo conmigo, pero yo no intentaba estar con ella. Había algo en mí que me hacía rechazarla. Comencé a tener pesadillas muy perturbadoras. Lo peor de todo es que eran con el mismo hombre que había visto en la casa de Monse. Su rostro era cada vez más claro y podía distinguir facciones en su cara. Esta era muy delgada, sus pómulos sobresalían y sus labios eran muy finos. Algo que siempre me daba miedo eran sus ojos. Me miraban de una manera extraña, como si quisieran comerme vivo. Cuando no iba a visitar a Monse, su presencia se hacía más siniestra y cercana. Siempre me despertaba exaltado y en algunas ocasiones gritando. Cuando me quedaba en mi casa me dormía en la sala. Quería evitar estar en el mismo cuarto que ella. Así que al tener estas pesadillas me despertaba agitado acostado en el sillón. En varias ocasiones creía ver cómo una persona se desplazaba a mi alrededor. Siempre la percibía por el rabillo del ojo, como si estuviera velando mi descanso. Me estaba poniendo muy tenso y nervioso, al punto en el que muchas cosas empezaron a exaltarme sin motivo. Sucedía cuando alguna de mis hijas me hablaba, o cuando alguien de la casa entraba a alguna habitación sin avisar. En una ocasión que estaba acostado en el sillón, no podía ni siquiera dormir. Me sentía desesperado. Tenía una sensación extraña en la piel, como si algo caliente me recorriera por dentro. Miré mi celular, eran alrededor de la 1 de la mañana. Tenía unas ganas enormes de ver a Monse. Le mandé un mensaje, pero no respondió. Supuse que estaba dormida. Salí de la casa para tomar un poco de aire. Después la llamé a su celular, pero mandaba buzón. Juro que no podía pensar claramente. Tenía muchas ganas de verla y oler su perfume. Tomé las llaves de mi camioneta y salí a la carretera que conducía a su pueblo. El camino era solitario. No había nadie más que yo sobre la ruta. El sonido de mi vehículo rompía la armonía de la noche. La brisa estaba muy fresca. Mis manos temblaban contra el volante. Incluso volví a sentirme como hace algunas semanas, como si mi boca salivara mucho. El líquido era muy espeso y muy incómodo de tragar. Sentía que recorría por la comisura de mis labios. En ese momento un movimiento me tomó por sorpresa. Sentí unas vibraciones en la camioneta, como si alguien estuviera caminando en la parte trasera donde solía subir la fruta para transportarla. Miré por el espejo retrovisor, pero no podía ver mucho. Aún así no parecía haber nadie atrás. El sonido y movimiento seguía. Juro que se sentía como si estuviesen saltando. Bajé un poco la velocidad y encendí una pequeña luz que iluminaba el cajón del vehículo. No había nadie.
Empecé a hacerme historias en la cabeza. Creía que tal vez mi esposa se había subido para saber a dónde me dirigía, o tal vez saber en dónde vivía Monse. De solo pensarlo sentí como la cólera subía por mi garganta hasta entumir mi boca. Me orillé en la carretera. Bajé del vehículo y me dirigí al cajón trasero. No había nada más que una caja de plástico que usábamos para transportar fruta. Me quedé parado ahí por unos segundos y después volví a subirme. Justo antes de arrancar, volví a sentir las vibraciones. De nuevo como si alguien estuviera caminando arriba. Esta vez me sentí muy incómodo. Fue como si de repente un hormigueo se posara en mi espalda. Me giré a mi izquierda para bajarme de nuevo y ver qué pasaba. Fue en ese momento que lo vi a menos de 1 metro de distancia. Estaba de pie a un costado de la camioneta. Era un hombre muy alto y horrible. La luz de la cabina rebotaba sobre él. Su rostro estaba deforme y muy delgado. Tenía su boca ligeramente abierta. Podía ver sus dientes que parecían estar quebrados. Incluso ahora que lo recuerdo, siento que mi corazón se acelera. Había algo que no se sentía bien en ese sujeto. Lo que más me aterró fue la forma en cómo estaba parado. Su cuerpo estaba inclinado hacia un lado. Era el mismo hombre de mis sueños y el que había visto en varias ocasiones en las últimas semanas. Quería hablar, pero mi voz no salía. Era como si algo le estancara en mi garganta. Era obvio que esa cosa me estaba siguiendo, no podía ser coincidencia. Pero lo que no entendía era qué quería, por qué estaba detrás mío. De repente un olor asqueroso me llegó a la nariz. Era el mismo hedor que había estado rondando por mi casa por días, pero esta vez mucho más fuerte y asqueroso. Era el hombre quien olía así de mal. No pude contenerme. Sentí como algo salió de mi estómago y subió hasta mi boca. Me alejé de la camioneta y comencé a vomitar a un costado de la carretera. Era un dolor horrible, como si algo se moviera en mi estómago con mucha fuerza. No entendía qué estaba pasando. Caí de rodillas al suelo y seguí sacando un líquido amarillo viscoso. Mi cuerpo convulsionó en repetidas ocasiones. Mis manos arrancaban el pasto que crecía a los alrededores. Estaba agonizando. Intenté ponerme de pie, pero no pude. Había alguien que me presionaba contra el suelo. Levanté la mirada un poco y pude apreciar algo a mi lado. Sabía que era aquel hombre. Me sostenía con fuerza. Podía sentir su enorme mano en mi espalda. Pesaba muchísimo. Los segundos se hacían eternos. Mi cuerpo me dolía por todas partes y no dejaba de escupir aquel líquido. Mis manos temblaban y las lágrimas resbalaban de mi cara sin control. No me enteré qué pasó después. Sentí como si me dejaran caer costales de cemento en la espalda. Me quebré en el suelo y no supe más de mí. No sé cómo me encontraron, ni mucho menos cómo llegué al lugar donde me desperté. Estaba en un cuarto que nunca antes había visto. Había una imagen de la Virgen de Guadalupe en una de las paredes, pero nada más. Estaba en la casa de un curandero, según me explicó mi esposa después. Este hombre nos estaba ayudando a sanarme. Al principio no entendía a qué se refería. Después me explicó que alguien me estaba haciendo brujería. Yo la miré algo confundido, no sabía de qué hablaba. Mi mujer me confesó que ella estaba enterada de mi aventura. Sabía quiénes eran y dónde vivían. Noté una pizca de reproche en su voz, pero no me reclamó nada. Monse y su madre estaban jugando con magia negra para sacarme dinero. Mi esposa rápidamente se dio cuenta por los síntomas que yo presentaba. Había perdido mucho peso. Me había alejado de la familia y me comportaba extraño. Era obvio que había algo que estaba en desbalance. Fue por eso que acudió a un curandero que le habían recomendado en el pueblo. Sin que yo me enterara,
Ella estuvo dándome los remedios que el hombre le facilitaba. Me ponía los polvos en la comida y otras cosas en las bebidas. En ningún momento me di cuenta de que mi mujer lo estaba haciendo. Por esa razón mi cuerpo tenía esos ataques, ya que todo lo malo que estaban provocándome estaba siendo combatido. Las pesadillas durante mi estancia en la casa del curandero eran horribles. Sentía como si alguien me rasguñara todo el tiempo y después me pellizcaran los pies. Las punzadas eran dolorosas. Era como estar encerrado en tu propia cabeza. Y créanme que no hay peor sensación que esa. Al principio quería volver a ver a Monse y estar con ella. Sentir una vez más ese olor peculiar que tenía y me hacía sentir tan bien. El curandero era un hombre un poco más grande que yo, de semblante tranquilo y voz pausada. Él me rezaba por las noches. A veces decía cosas que no entendía bien, lo cual me confundía y me daba miedo. Sonaba muy extraño. El hombre también me daba algo de beber, siempre en un vaso de cristal que se acompañaba con un líquido muy oscuro. Lucía como si tuviera la textura del petróleo. Me daba mucho asco, pero me aconsejaba que lo tomara. Durante esas noches mi esposa dormía a mi lado. Esto por si tenía algún ataque o surgía algún imprevisto. Ella aseguraba que yo gritaba como loco y en varias ocasiones lloraba como un niño. Esa mujer y su madre me estaban enloqueciendo y me querían dejar en la ruina. Según el curandero, la mamá de Mons estaba enterada de lo que pasaba entre su hija y yo. Incluso era ella quien le estaba metiendo las ideas a la muchacha. La usaba para sacarle dinero a los hombres. Lo más probable es que yo no haya sido el único. Intenté preguntar quién era aquel ser que me seguía a todas partes y si tenía que ver con lo que me estaba pasando. Aquel hombre de la pierna larga. A lo que el señor me respondió que no estaba seguro, pero lo más probable es que sí. O tal vez solo fuese una parte de mi cuerpo canalizando emociones. La recuperación fue lenta pero satisfactoria. Mi esposa se hizo cargo del negocio las semanas que siguieron al accidente. Poco a poco comencé a verla como antes, al igual que a mis hijas. Me sentía muy arrepentido y avergonzado. No entendía cómo todo se había salido de mis manos. Nuestra vida empezó a volver a la realidad. El olor echado a perder en la casa desapareció. El lugar se sentía más liviano y el negocio de las frutas estaba prosperando. Fue gracias a esa experiencia que aprendí de mis errores. No quería volver a ver ni a Monse ni a su madre. Me sentía asqueado por la forma en que se habían reído de mí, cómo intentaron echar a perder a mi familia. Pocos meses más tarde, mi esposa me comentó algo que me mantuvo en secreto por todo ese tiempo. Ella también le había hecho brujería a Cynthia y a su hija, y estaba segura que se las había cobrado completa. Sabía dónde vivía la mujer y fue a tirarle algo a su patio. Para esto se dirigió con un brujo más experimentado, alguien que no se tocara el corazón y las lastimara así como ellas habían lastimado a su familia. No supe qué pasó con esas mujeres porque dejé de hacer entregas en ese pueblo. De hecho, ni siquiera me acercaba, me traía malos recuerdos. Hasta que escuché por rumores de la gente que la tienda había quedado abandonada. Tenía ya varios meses que parecía que nadie vivía ahí. Algunos decían que las mujeres se habían ido para Estados Unidos, pero nadie sabía la razón específica de su partida. Se hablaba que la madre enfermó y cada día fue empeorando, y que la hija tuvo problemas con un muchacho con quien se metió. Según la gente, el hombre estaba involucrado con los chicos malos de la zona, y al final los corrieron a todos del estado. Nadie supo exactamente qué pasó, pero muchos concordaron que era extraño que la suerte se les hubiera volteado así de un momento a otro. Ahora entendía que mi mujer tuvo algo que ver en eso. Nunca más volvimos a tocar el tema en la familia. Ambos preferíamos que las cosas quedaran así.
Nos era incómodo hablar de esa situación. Simplemente lo dejamos por la paz. Actualmente seguimos con nuestro negocio de repartir frutas. No nos movemos tan lejos de nuestro pueblo porque los años nos han cansado. Mis hijas han crecido. La mayor ya formó una familia y la menor no tarda en casarse con su novio. Agradezco tener el privilegio de tenerlas a mi lado y no haberlas perdido en el camino. No quiero ni pensar qué hubiera pasado si aquella mujer me hubiese enloquecido. Estoy seguro que estuvo a nada de lograrlo. Yo creía que de un momento a otro perdería mi cordura. Estoy seguro que allá afuera hay gente que solo quiere hacer el mal y que no le importa dañar a otros con tal de lograrlo. Es mejor ser desconfiado y precavido y llevarse sorpresas positivas a vivir una experiencia como la que yo fui testigo. Hola huéspedes, espero que el relato de esta ocasión les haya gustado. Fue un placer para mí volver a compartir tiempo con ustedes. Les agradezco cada comentario y cada sugerencia. Claro que las tomo en cuenta para mejorar y seguir aprendiendo para crear y traer mejor contenido. Por favor, no duden en darle like y compartir este video. Esto nos ayuda a llegar a más personas y que la comunidad siga creciendo. Por cierto, ya somos 85,000 huéspedes. No saben lo feliz que me hace y la ilusión que me da que cada vez lleguemos a más personas. De todo corazón, muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima. El último huésped.